Hoy en día existen un sinfín de artículos, videos, aplicaciones e incluso shows de Netflix que promueven los beneficios de la meditación. Better sleep, less dependence on caffeine. You become much more sensitive to things like caffeine and alcohol. Sin mencionar también todas las celebridades que comparten cómo su práctica de meditación ha sido una experiencia muy positiva para ellos. I meditate every day, and I do it in the mornings. And I do it for about 10 to 15 minutes. I mean, around the world, there's going to be people in bars right now meditating. It's going to be fantastic. Pero posiblemente el beneficio más popular de todos es que la meditación ayuda a reducir el estrés. Con todas estas promesas, es normal que muchas personas alrededor del mundo se sientan atraídas a intentar la meditación por su propia cuenta. Pero ¿qué pasa cuando alguna persona que trata la meditación por primera vez termina una sesión de 10 minutos y al terminar, esa persona no se siente necesariamente más relajada, no se siente que obtuvo ninguno de estos beneficios que todas estas publicaciones prometen? ¿Será posible que estos beneficios sean solo una pequeña parte de lo que la meditación puede hacer por nuestras vidas? Y de ser así, entonces, ¿cuál es el principal beneficio de practicar meditación? Bueno, eso es precisamente lo que se va a tratar el video de hoy. Alexa, play Meditation Jam. When did you last take any time to do nothing? Just 10 minutes, undisturbed. Sam Harris es un neurocientífico, escritor y el creador de la aplicación para meditar Waking Up, una app que ofrece meditaciones guiadas con la misión de hacer que el mindfulness sea accesible para cualquier persona que lo necesite, independientemente si la persona tiene el dinero para pagar la aplicación o no. Esta aplicación, además de tener una amplia variedad de meditaciones guiadas, también tiene una sección de conversaciones entre Sam Harris y diferentes invitados quienes están muy involucrados en el mundo de la meditación. En una de esas conversaciones, Sam menciona de forma breve lo que él considera ser el beneficio principal de la meditación. For instance, one of the core benefits of mindfulness is the realization that you are not identical to your thoughts, right? It's this ability to notice a thought as a thought rather than merely feel that it's another moment of me being me in the world. And to come out of that sort of dreamlike identification with this voice in the head. Si esto aún no hace mucho sentido y estás como un poco confundido con las palabras de Sam, no te preocupes, a mí también la primera vez que escuché estas cosas fue como que, ¿qué? Afortunadamente la aplicación de Headspace tiene una excelente animación que explica el mismo concepto, pero de una forma un poco más simple. Cuando comenzamos a practicar meditación, es de mucha ayuda imaginarnos que estamos sentados alrededor de una autopista con mucho tráfico, en donde los carros que pasan en esa autopista representan tus pensamientos. El objetivo de la meditación consiste en sentarse al lado de la autopista y simplemente observar el tráfico pasar, sin intervenir en su trayecto. Suena muy fácil, pero naturalmente todos nos distraemos y comenzamos a perseguir o a escapar del tráfico. Pero con práctica y paciencia es posible aprender a separarnos del tráfico, dejar que siga su camino y mantenernos tranquilos en la orilla de la autopista. Algunas otras personas también dicen que la meditación es como si tu mente fuera una lavadora y tú simplemente, la meditación te da la oportunidad de sentarte afuera y ver cómo tus pensamientos dan vueltas adentro de la lavadora y tú simplemente estás sentado afuera. Para mí esto fue bastante claro hace alrededor de 3 años y en una de mis meditaciones yo recuerdo que sentí una sensación de pánico. Sentí que mis pensamientos, que mi cabeza me estaba diciendo como que ya detente, abre los ojos, deja de meditar. Al final decidí simplemente sentarme con esa emoción, con ese como pánico, que no fue necesariamente agradable. La meditación no es algo que todo el tiempo va a ser agradable y relajante. Y después de ese día, después de esa experiencia incómoda, fue cuando en verdad entendí y logré entender como de esto es de lo que se trata la meditación, el poder entender y practicar y volverte bueno a observar estos pensamientos, estas emociones que son súper normales para todas las personas, que no se pueden evitar y poder elegir cómo responder. La realidad es que yo todavía siento y todavía sentiré todas esas emociones igual que cualquier otra persona, o incluso más tal vez, quién sabe. Pero la única diferencia es que yo ahora he desarrollado
la habilidad, gracias a la práctica de la meditación y gracias a tener una disciplina y constancia, ahora puedo, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, puedo observar esas emociones y decir como que, me estoy poniendo nervioso ahora que voy a hablarle a la cámara y hacer este video. Está bien, voy a permitir que eso esté ahí y voy a decidir responder y actuar acorde con lo que quería hacer. Espero con todo esto haya quedado claro que la meditación va más allá de ser simplemente una herramienta para reducir estrés. Creo que una gran parte del aprender a que el estrés sea a vivir con menos estrés es aprender a permitirnos sentir estresados, y creo que cuando eso sucede es cuando aprendemos a dejar ir el estrés, no perseguirlo o empujarlo o juzgarlo, y de esa forma es cuando en verdad podemos empezar a vivir con más calma, con menos estrés. Entonces espero este video les haya sido útil. La meditación es algo que para lo que yo en verdad podría hablar por horas y horas, pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Lo que sí voy a hacer es que en un futuro voy a crear más contenido acerca de la meditación y este tipo de temas relacionados, porque me di cuenta que existe mucho más contenido acerca de la meditación, la salud mental, la inteligencia emocional. Es mucho más el contenido que existe en inglés. Fue bastante difícil encontrar contenido en español, entonces me voy a dar a la tarea de poner de mi parte para crear más contenido para las personas que lo necesiten acerca de la meditación y la salud mental, porque creo que es algo que es muy importante y que hace falta más contenido y que más personas hablen de este tipo de temas. También voy a dejar en la descripción del video y en los comentarios, voy a dejar todas las cosas que mencioné, todas las aplicaciones, libros, cosas que me inspiraron a hacer este video. Los voy a dejar en la descripción para que ustedes también, en caso de quieran aprender más, puedan revisarlos. Gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del video. Escríbanme, quiero en verdad empezar a crear una conversación con ustedes. Entonces escríbanme, mándenme un email o algo, un comentario para hablar más de estos temas. Y también les quería pedir que si por favor pueden compartir este video con alguna persona, alguien que ustedes consideren que se pueda beneficiar de ver este video o de escuchar mi experiencia. Entonces, muchas gracias por su atención y suerte con su práctica de meditación.